Buen día, Hola, buen día. ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Liz? Buen día. ¿Todo bien por acá, por suerte? Bueno, me parece que ya estamos todos, o al menos casi todos, así que si les parece vamos a dar inicio a la clase de hoy. Em, Antes que nada, quería felicitarlos porque todos los que estuvieron presentes en la clase sincrónica de la semana pasada entregaron las actividades asincrónicas. En general están muy bien. Van a ver que bueno, ayer ya les enviamos las correcciones. Van a notar que tienen únicamente comentarios donde hay alguna cuestión para que revisen, ya sea porque está mal o porque no está clara, pero todo aquello que no tenga algún comentario es porque la resolución está muy bien. Así que nada, los felicitamos de parte de todo el equipo de botánica. Lo hicieron muy bien la primera tarea del hogar. Si les quedó alguna duda, algo que querramos hablar, lo podemos hacer ahora. Le podemos dar unos minutos para eso. Y si no, si quieren, nos pueden hacer la consulta después vía mail o coordinamos para tener un encuentro en otro momento. Ustedes dirán cómo quieren que prosigamos. No dicen nada. ¿Tienen alguna duda, algo? Profe, ninguna ¿Sí? duda. Ninguna duda. Genial. No, yo tampoco. Bueno, si les llegara a surgir en el futuro alguna duda en relación a los temas de la semana pasada, no hace más que avisarnos y vemos de tratar de responderle, de responder esa consulta. Yo, profe, ¿Sí? en esa actividad sincrónica había un comentario ahí que me habías puesto de que parecía una cera, algo así, puede ser. Vos tenías, Eh, sí, puede ser, vos tenías Era una una hoja plata. que parecían como pelos, pero, o sea, el comentario era que parecía una cera o algo así. Claro, ya me acuerdo cuál era tu foto. Vos tenías una foto de una especie que se llama Sonchus oleraceus, que se caracteriza por tener en sus hojas toda una cera que las cubre, como por ejemplo lo pueden encontrar en una uva o en una manzana o en las ciruelas. Ah, ¿Vieron que a veces que tienen como una cera que uno pasa el dedo y empieza a brillar debajo? sí. Bueno, la especie justo que vos fotografiaste tiene esa cera que se llama pruina en la superficie de las hojas. Y a veces parece que ¿Cómo se fueran llama, perdón? pruina, se los voy a anotar. Ya Pruina. Ah, paren que lo voy a anotar en el chat. A ver, pruina. Cualquier cosa búsquenla después en el glosario, que seguramente esté. Nos vamos a encontrar con varias veces que vamos a hacer mención a esta palabra, pruina, y es justamente una cera vegetal, ¿sí? Que puede aparecer en las hojas, en los frutos, en los tallos. Pero bueno, justo la especie que vos elegiste tiene pruina. A veces puede tener pelitos, pero cuando están las hojas así como recién saliendo, tiene como mucha cera y da la sensación de que fueran pelos. Por eso es como que yo te lo preguntaba, si por ahí no era una cera lo que tenías. Si vos tenés la posibilidad de volver a ver esa planta, fíjate a ver si le pasás el dedo a las hojas, si no empieza a brillar una vez que la tocas. bueno, bueno, sí, sí, tengo la posibilidad. Bueno, genial. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consultita de la semana pasada que quieren que tratemos ahora? ¿No? Bueno, entonces vamos a dar inicio al trabajo práctico número 2, si están todos de acuerdo. ¿Tuvieron la posibilidad de acceder a los videitos, a las presentaciones de plántula y semilla? ¿Pudieron verlos? Sí, sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a eso o prefieren que igual arranquemos el práctico y lo vamos tocando sobre la marcha? ¿Cómo, qué les parece? ¿Nada? Bueno. Bueno, vamos a arrancar entonces. Si no hay dudas, arrancamos. Bueno, vamos a tratar de tener la misma modalidad que la semana pasada. Yo les voy a ir compartiendo la pantalla
cualquier cosita me interrumpen, me preguntan, lo mismo las chicas, Fiorella y Vanina, si se me está escapando alguna cosa o lo que sea, me frenan y lo aclaramos. También pueden usar el chat, si les da vergüenza usar el micrófono. A ver, bueno. Bien. ¿Están viendo todos ahí? Una placa negra con el Sí, trabajo sí. práctico. Bárbaro. Bueno. El trabajo práctico de hoy se denomina malezas de terminación en los estadios de semilla y de plántula. Seguramente han escuchado hablar del término maleza, ¿sí? Es un término que sobre todo que en lo que son las ciencias agrarias se utiliza muchísimo, se escucha muchísimo, ¿no? Hay muchas definiciones de lo que es una maleza, ¿sí? Una maleza es, por ejemplo, cualquier vegetal que esté creciendo en un lugar determinado, en un momento determinado, que nos molesta, por ejemplo, ¿sí? Que nos es inconveniente. Muchas veces el término maleza, y sobre todo en agronomía, se lo utiliza para describir o para señalar una planta que está interfiriendo de repente con la producción agropecuaria, ya sea porque está creciendo en un cultivo que nosotros tengamos, como un trigo, ¿sí? Una maleza puede ser de repente una planta de nabo creciendo en el trigo, y que nos molesta o que no nos es inconveniente porque interfiere con el desarrollo de ese cultivo porque compite por la luz, por los nutrientes, por el espacio, por el agua, y entonces nos puede generar mermas en el rendimiento, por ejemplo. Pero también se le denomina maleza, por ejemplo, en una pastura, a una planta que de repente pueda ser tóxica para el ganado, nos puede ocasionar de repente mortandad de animales. Se denomina maleza a todos aquellos pedacitos de plantas o incluso semillas de plantas que no son lo que uno espera cosechar, entonces nos baja la calidad de la cosecha. También se lo denomina a todas esas semillitas que de repente se pueden adherir al cuero o a la lana de los animales y entonces nos baja también la calidad de esos productos, ¿sí? Pero bueno, hay muchísimas definiciones de lo que es una maleza. Nosotros en particular les pusimos una, ¿sí? Que la habrán visto en la introducción, que dice que la categoría maleza agrupa especies de distintos géneros y familias botánicas que tienen en común el ser uno de los factores bióticos adversos de mayor importancia en los cultivos. Las mismas compiten con los cultivos por agua, luz y nutrientes y son hospederas de patógenos e insectos perjudiciales. Además, generan pérdidas económicas de gran magnitud por mermas de rendimiento, menor calidad de granos y aumento en los costos de cosecha, entre otros, ¿sí? Entonces, ¿qué son las malezas? Es lo que uno por ahí vulgarmente llama yuyos, ¿sí? Los yuyos. Cuando uno dice, esto es un yuyo? ¿Qué es? Es una planta que no conoce, que no le gusta o que no le interesa que esté creciendo en determinado lugar. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer las malezas? Porque si uno las puede reconocer, puede decidir si el día de mañana o en ese mismo momento lleva adelante alguna estrategia de manejo para combatirla o no, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a seguir por acá. Vamos a arrancar. El práctico de hoy está dividido en dos partes. En una primera parte vamos a ver lo que son las semillas, ¿sí? La importancia de describir las semillas, y en la segunda parte la importancia de describir las plántulas. Ahora bien, ¿qué es una semilla? Una semilla es un embrión en estado de vida latente que está acompañado por tejidos de nutrición y algún tipo de cubierta que lo protege, ¿sí? Todos saben lo que es una semilla. ¿Por qué justamente es importante conocer las semillas o tener herramientas que nos permitan distinguir una semilla de otra? Primero, por ejemplo, para saber si lo que vamos a cultivar, si lo que vamos a sembrar es lo que realmente nos interesa. Y por otro, porque de repente cuando ya tenemos una cosecha, podemos ver cuánto hay de lo que nosotros cosechamos que nos interesa y cuánto está representado por especies, ¿sí?, de semillas que no nos interesan. Y de acuerdo a ese tipo de semillas, saber cuánto, por ejemplo, nos van a castigar a la hora de vender ese producto.
A su vez también el que la muestra presente semillas de otra cosa que no es lo que a nosotros nos interesa, nos va a bajar la calidad en la molienda, por ejemplo, de los subproductos de molienda. Y otra cuestión importante es porque muchas veces uno antes de llevar adelante un cultivo o implantar una pastura, necesita saber, o es de interés para la agronomía, saber qué es lo que va a estar creciendo ahí, qué es lo que está integrando ese banco de semillas del suelo donde vamos a sembrar. Entonces uno puede tomar una muestra del suelo, separar lo que es el suelo propiamente dicho de lo que son las semillas, identificar esas semillas que están en esa muestra de suelo y tener una idea de cuáles son las malezas o las especies que van a prosperar una vez que se den las condiciones para que germinen. ¿Bien? Nosotros, cuando teníamos este trabajo práctico en la presencialidad, más allá de hacer una descripción de las semillas como vamos a hacer ahora a partir de fotografías, teníamos la posibilidad de observar las especies de estas semillitas en vivo, usando lupas, porque imagínense que las semillas en general son muy pequeñas y tienen características muy particulares que a simple vista no se ven y necesitamos de la ayuda de una lupa para hacer más visible esas características que presentan. Y a su vez lo que hacíamos era utilizar una clave, ¿sí?, que nos permitía identificar la especie a la que pertenece la semilla en cuestión. Esa clave es una clave que fue realizada por dos agrónomos que son Petetín y Molinari y se llama reconocimiento de semillas de malezas. Nosotros no la vamos a usar a esa clave porque no tenemos los derechos como para poder pasárselas a ustedes y que las vean. Pero bueno, el día de mañana, cuando podamos volver a la facultad, sepan que esa clave existe, que está disponible en la biblioteca, la pueden consultar y también la tenemos nosotros en la biblioteca propia de la Cátedra de Botánica Agrícola, por si el día de mañana les interesa consultarla y verla para conocer cuáles son las semillas que comúnmente podemos encontrar en las muestras de suelo o de cosecha de los cultivos que se hacen aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que estamos viendo ahora en la pantalla es una ficha similar a la que vamos a completar ahora entre todos, pero que ya está lista. Lo que queremos que vean es, por un lado, lo que figura aquí arriba, Cucurbita andreana, hace referencia a el nombre científico de la especie, ¿sí?, en cuestión, que en la zona se lo conoce como zapallito amargo, ¿sí? Justamente zapallito amargo, ¿por qué? Porque es un pariente de los que uno consume cotidianamente, pero tiene menores dimensiones, el fruto es cilíndrico, verde con manchitas, y las semillas son muy parecidas, fíjense, a lo que podemos encontrar en un zapallo, sobre todo en un zapallito de tronco. Bueno, lo que le estamos mostrando acá son diferentes semillas de este zapallito sobre una cuadrícula. ¿Para qué está esta cuadrícula? Para que tengan una noción del tamaño de esa semilla. Fíjense que acá les está señalando que cada línea corresponde a una longitud de 1 milímetro de largo. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que acá esta semilla, por ejemplo, mide 1, 2, 3, 4, más o menos 4 a 5 milímetros. Este dibujito que tenemos acá, que es como un tienen la semilla y la cortan al un casal. Pero un lápiz, si tuvieran un lápiz o una lapicera, las o no sé, una cajita imaginario a la mitad de la cuestión y se fijan cómo es esa sección. Entonces, como nosotros no tenemos la posibilidad de tener la semilla en vivo para poder ver la sección, nosotros se los hicimos con un dibujito acá en rojo para que ustedes tengan noción de cómo sería. Por otro lado, lo otro que está marcando acá, esta plaquita, es esta flecha señala el hilo, ¿sí? Que no sé si recuerdan de biología, que el hilo es la zona de inserción de la semilla o del embrión en realidad
a la placenta, ¿sí? En este caso, ya cuando está bien desarrollada la semilla, sería la zona de inserción entre la semilla y el fruto. Para refrescar un poco, imagínense un poroto, el hilo lo que sería es esa marquita más oscura que van a encontrar en un porotito de soja, ¿sí? El hilo es esa zona oscura que observamos fácilmente a simple vista. Después lo otro que podemos observar en una semilla, que nos puede ser muy informativo a veces, es el ápice de la semilla, que no es más que la parte opuesta a la zona de inserción de la semilla en el fruto, ¿sí? Sería esta zona que está aquí, la zona opuesta. Entonces, cuando uno va a describir una semilla, lo que tiene que describir es todo aquello que le llame la atención. Cómo es esa sección, cómo es la superficie de la semilla, qué color tiene, si tiene pelos, no tiene, si tiene algún tipo de rugosidad, si tiene apéndices. Apéndices es cualquier cosa que sobresalga de forma notable desde la semilla. El tamaño, ¿sí? Y algo que también muchas especies presentan es el papus, ¿sí? En este caso, en la imagen que tenemos aquí, es una especie que no tiene papus. Pero si tuviera, el papus no es más ni menos que lo que uno vulgarmente conoce como panadero, ¿sí? Es el cáliz, ¿sí? De la flor que está transformado con funciones de diseminación. Y como habrán visto en la presentación de semillas, puede adquirir formas de pelos, pajitas, escamas y demás. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo porque vamos a ver algún que otro ejemplo con eso. Bueno, habiendo visto esto a modo de ejemplo, vamos a empezar a tratar de describir entre todos la especie que tenemos acá, que se llama Sonchus oleraceus, que comentábamos hace un rato. Bueno, estas que hablábamos, no me acuerdo con el nombre del compañero, pero bueno, es esta que está acá. Entonces, bueno, vamos a tratar de juntos como hicimos la clase pasada. ¿Qué es? A ver, qué es esto que tenemos señalando esta flecha roja acá. Todo esto que tenemos acá. ¿Quién? Un papus. Panadero, ¿sí? Ahora ya saben todos que cuando uno dice panadero, en realidad está hablando de un papus. Entonces acá lo que podríamos por pelos, ¿sí? Ven que son pelitos, ¿sí? Blandos, entonces acá donde dice papus, le podemos le podemos agregar formado por pelos, ¿sí? En este caso le vamos a agregar que son pelos simples. ¿Qué significa que son pelos simples? Que es un pelo largo y finito, ¿sí? Como el pelo que tiene uno en la cabeza. ¿Por qué? Porque hay otros pelos que son ramificados, ¿sí? Tienen forma de pluma, ¿sí? Les llaman pelos plumosos, que es como si fuera un pelo tal cual, ramificado como una plumita. Que creo que lo vieron, también lo tenían en la presentación de semillas como un ejemplo. Ahora bien, ¿se imaginan qué es esta parte que está acá? De abajo, la roja. El ápice no. El hilo. Ay, te escucho todo cortado, ¿cómo? El El hilo, hilo puede ser. muy bien, es la zona de inserción de la semilla, sí. Y acá yo quiero hacer, o sea que, perdón, si esto es el hilo, entonces esto va a ser la parte opuesta, o sea que esto es el ápice. Ápice. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Y acá yo quiero hacer una aclaración. Nosotros estamos describiendo esta semilla, pero en realidad no es una semilla propiamente dicha. Es un fruto. No sé si recuerdan, bueno, este punto pariente del girasol. Imagínense que lo que están viendo acá es similar a lo que sería una cipsela de girasol, ¿sí? Un frutito de girasol. Esto en realidad es un fruto, ¿sí? Lo que pasa que es un fruto muy particular, que las paredes del fruto quedan adheridas a lo que es la semilla que está aquí adentro. Entonces, cotidianamente uno habla de semillas cuando en realidad se está refiriendo a un fruto. Lo que tenemos
si uno se pone estricto desde el punto de vista de botánica morfológica, esto sería en realidad un fruto. Pero bueno, vulgarmente la gente le va a llamar semilla. Por eso es que también se usa muchas veces el término diáspora, que sirve para mencionar cualquier unidad de diseminación que permita que justamente una especie se pueda diseminar, ya sea de forma sexual o asexual, ¿sí? Entonces podemos decir que esto es un fruto o una diáspora. Bueno, sección de la semilla. ¿Se acuerdan que la sección la habíamos representado con este color rojo? ¿Qué les parece que es? ¿A qué se parece esa figura, esa forma? ¿Qué les parece? ¿Es circular? ¿Es rectangular? ¿Es elíptica? ¿Es cuadrangular? Elíptica, ¿no? Elíptica, es una elipse. Bien. Apéndice. Yo les había mencionado que es todo aquello que sobresalga de forma estable de la semilla. Este tiene protuberancias así notables. ¿Qué opinan? No, ¿verdad? La semillita. Bien, no, está muy bien. Fíjense que la superficie de la semilla es como... Pero no son costillas que sobresalgan notablemente como para considerarlas un apéndice. Entonces, en realidad, apéndices no posee. Disculpe, En profe. cambio, la semilla sí lo que presenta son costillas, ¿sí? Todas longitudinales. Entonces, en superficie de semilla podríamos poner que posee longitudinales. Se le Y está si cortando un quisiéramos poco, profe. ser... ¿Se corta? Sí, se escucha medio trabado, se corta el audio. Buen día, Sí, a profe. veces Sí, yo iba a pasa. preguntar lo mismo, porque no sabía si era yo o Oh. si era... Se corta un montón. Ah, estoy en la misma también. Ah, parece que tiene poco, por ahí Un aparece que montón. tiene poco wifi y se ve y se corta un Sí, a poco mí la se me corta bastante. A mí me parece que tengo acá el modo. Igual ahora no. O sea, hace un ratito se escuchaba por ahí palabras cortadas y ahora no. Son estos misterios de la tecnología. Paren que me voy a ir a un lugarcito más cerca del módem. ¿A qué hora? O igual, de cortado. Chicos, No, no se escucha ¿están bien. ahí? Ahora se escucha bien, sí. ¿Se escucha mejor? Bueno, Sí, sí. vamos a Sí, probar desde sí. acá. Bien. Bueno, hasta dónde me pudieron escuchar, así que les voy a repasar lo último que estoy diciendo. Que les decía que para hacer un apéndice tiene saliencia, ¿sí? Que sobresalga de forma bien notable de una semilla. Este en particular no tiene eso, pero sí lo que tiene toda la superficie son costillas longitudinales. Ven como si fueran, que nacen desde el ápice hasta el hilo, están todas atravesadas por costillas, ¿sí? Por crestas bien grandes. Perdón, Liz. Entonces, Si querés hacerlo ¿hola? tú. Hola, ¿me escuchás? Gracias. Sí, sí, sí. Sí. Porque capaz que los chicos están Hacer diciendo bien ahí, nada más. Vani. Bien, tenés razón. Fíjense ahí, esta semillita, desde un extremo al otro de la superficie, van a encontrar todas costillas o crestas, ¿sí? Que están como adornando la superficie de esta semilla, que bueno, que de vuelta, en realidad es un fruto, pero le llamamos semilla,
pero bueno. Entonces, en realidad no tiene ningún apéndice, si lo que tiene son costillas transversales, perdón, longitudinales, ¿sí? Porque van todo a lo largo. Y a su vez, esas costillitas, no sé si llegan a notar, que tienen como dientes, ¿sí? Entonces, lo que podríamos poner en la descripción es que la superficie tiene estas costillas longitudinales denticuladas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vendríamos acá. Superficie de la semilla posee costillas longitudinales denticuladas. Bien. Vamos a sacar el zoom. Bueno, ¿qué otra observación podríamos poner si nosotros nos dijeran, bueno, describan por favor las semillas del Sonchus soleraceus? ¿Qué otra cuestión que por ahí no hayamos completado podríamos poner? El color. El color, muy bien. Vamos a poner ¿El color. Muy bien. A ver, les pongo, por ejemplo, color castaño oscuro. Tamaño. ¿Tamaño qué les parece? ¿Cuánto medirá más o menos? Fíjense que acá tenemos la escalita. 4. 1 milímetro. Más o menos. Así que es muy chiquita. Claro. Le ponemos aproximadamente 4 milímetros de longitud. De longitud, porque de ancho, ¿cuánto será? 1 milímetro. 1 milímetro, 2. Sí, 1/2 milímetros de ancho. Muy bien. Y algo más que podríamos llegar a agregar es, por ejemplo, la forma general de esa semilla. ¿Qué forma tiene? Una forma como si fuera ligeramente alargada, ¿no? Vamos a poner semilla. Vamos a poner forma alargada. Bien. Y acá, por ejemplo, si la superficie de la semilla tuviera pelos, podrían poner eso, que tiene pelos, o que tiene manchas, o lo que sea que ustedes encontraran que les llamara la atención y les pudiera parecer que puede ser informativo. Bien, ¿alguna duda con esta plaquita, con esta especie? ¿Pasamos a la otra? Perdón, Liz, hago un pequeño comentario, sobre todo para cuando por ahí lean la bibliografía. La palabra hilo también la pueden llegar a encontrar como hilio, ¿sí? Son sinónimos, son dos términos digamos, que los pueden encontrar como para que lo tengan presente al momento de hacer una búsqueda bibliográfica, por ejemplo. Perfecto. Ahí miren, ahí le agregué hilo o hilio. Muy bien, gracias Fiore. Bueno, pasamos a la próxima entonces. ¿Sí? Paren que yo acá me quedó como... Ahí. Más cerquita. Bueno, vamos a seguir con esta otra especie. Bueno, fíjense, acá tenemos el nombre, Cenchrus pauciflorus, le dicen cardillo, es una especie que pertenece a la familia de las Poaceae. En nuestra zona es raro encontrarla, la van a encontrar más hacia la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, oeste y sur también, en la zona de Bahía Blanca también la pueden llegar a encontrar, si alguno es de por allá. Seguramente alguna vez se le ha pegado en los cordones de las zapatillas o se les ha adherido en las medias cuando pasan por algún lugar que tienen pasto. ¿Bien? Bueno, ¿y por qué será que muchas veces podemos encontrar esto adherido a la tela de la ropa nuestra? ¿Por qué será? ¿Qué se les ocurre? ¿A qué se deberá? Los apéndices. Muy bien, fíjense, no sé quién habló ahí, pero muy bien estuvieron ahí. Exactamente, fíjense que esta especie sí tiene apéndices. ¿Por qué? Porque tiene estas alianzas que son muy notables en la superficie y son de tipo espinosos, entonces son como espinitas que se adhieren y justamente cumplen a la perfección esta función de diseminar la semilla y alejarla de lo que era la planta madre. Entonces, por ejemplo, ya podemos arrancar poniendo acá que apéndices, sí, posee. Posee, ¿y cómo son? Espinosos. ¿Sí? Espinosos. O espinoides, que es lo mismo, ¿sí? Es otra forma de decir lo mismo, que es que tienen forma de espina, de hecho pinchan.
Bueno, vamos a ver con estas flechitas. Fíjense que la flechita de más arriba lo que le está señalando justamente es esto que es un apéndice, ¿verdad? Bien. Y esta parte de acá, ¿qué les estará señalando en realidad? Esta contra esta. El ¿Puede ápice. ser el ápice ahí? Sí, sí. Perfecto, muy bien. El ápice en esta y por ende esta es lo que sería la El hilo. base. Le vamos a poner el hilo, lo vamos a poner entre comillas, porque en realidad no es un hilo propiamente dicho, porque esto que estamos viendo acá es un frutito, pero bueno, lo vamos a poner así, hilo. Tiene papus, es decir, este cáliz transformado con función de diseminación, ya sea formado por pelos o por escamas o por cerdas. ¿Les parece que tiene eso? Algo que promueva la diseminación por el viento, principalmente. Creo que no, profe. No. Muy bien, no posee. Pero Bien. es como una pelusa lo que lo cubre, ¿o no? ¿Qué son esos? Sí, tiene como o sea, tiene las espinas, pero a su vez tiene toda una pubescencia, pero están como en toda la superficie de la parte externa de la semilla. En cambio, el papus siempre está localizado en la zona del ápice. ¿Sí? Vamos a ver, Sí, fíjese, es lo que vamos. entendí. Pero digo, Ah, los pelos esos, ¿cómo los describís en observación? exacto, o en la superficie de la semilla le puedes poner también. En cualquiera de los dos, si quieren ya lo podemos hacer. Podemos ponerle superficie, cubierta por pelos cortos, por ejemplo. ¿Sí? Y la vamos a dar a lo largo de toda la superficie. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, puede quedar. En cuanto a la sección de la semilla, recuerden que era este dibujito en color rojo, es lo que les estaba tratando de señalar la sección. ¿Qué les parece que es? Cuadrangular, triangular, circular. Circular. Sí, vamos a ponerle circular barra elíptica. Elíptica. ¿Sí? Fíjense que no es, para ser circular tendría que ser un círculo perfecto y está como un poquito aplastado. Bueno, lo vamos a poner así, no está mal. Vieron que yo les decía la otra vez que en botánica las cosas no es que encajan siempre en una categoría precisa y hay como tonos de grises. Bueno, en observaciones, ¿qué podríamos poner? Color marrón claro podría ser. Sí, Claro, claro. En cuanto al tamaño, 5 milímetros. de diámetro le podemos poner, como es bastante redondita y con ponerle el diámetro ya estamos bien. No hace falta aclarar largo y ancho. Diámetro. Bien. Muy bien. ¿Algo más que les parezca que podemos decir de esta semilla? De esta semilla, lo digo entre comillas porque en realidad es un fruto. Es una diáspora. Y es un fruto que además de tener la semilla dentro, por afuera tiene restos de la inflorescencia, así que son estos. ¿Algo más? Seguimos. Seguimos con la tercera. Bueno, acá en la imagen lo que estamos viendo es una foto de el Taraxacum officinale, que yo creo que la mayoría, si no es que todos ya la conocen, que es el diente de león, el famoso diente de león, que lo van a encontrar como maleza en los cultivos, pero también como maleza en parques.
pero y acá es donde yo digo, bueno, hay que ver qué es lo que uno denomina maleza, porque hay mucha gente, por ejemplo, que la consume en ensalada, o sea que para esa persona no es una maleza, todo lo contrario, ¿sí? Es una planta comestible. Pero bueno, si uno se pone muy estricto desde el punto de vista agronómico y de repente va a cultivar y le crece Taraxacum, la va a ver como una maleza, lo más probable. Bueno, ¿qué les parece que estamos viendo en la primera flechita? El papus. Arriba del todo. Muy bien. El papus. Muy bien. Entonces, ya que estamos acá en el ítem papus, podemos poner que posee y está formado por pelos simples. ¿Sí? Bien. ¿Alguno recuerda de la presentación cómo se llama esta estructura que conecta el papus a el fruto? Tiene un Rostro. nombre, muy bien, tiene un nombre particular, rostro. No todas las semillas que presentan papus presentan rostro, ¿sí? Algunas especies no presentan esta estructura, y directamente el papus nace acá, viene la puntita ni bien termina la punta del fruto. Bueno, y entonces esta zona de acá, o sea, todo esto estaría señalando en realidad al fruto, que adentro está la semilla en este caso, y esta parte es parte de la base donde se inserta ese fruto en el receptáculo de la inflorescencia, porque esta pertenece a la misma familia que el girasol también. Entonces esto acá le podemos poner que es la semilla, en realidad vamos a poner que es el fruto, ¿no? Que es lo más fruto, y si quieren entre comillas le ponemos semilla. Ustedes saben que en realidad no es una semilla, por eso se lo pongo con comillas. Bien, ¿cómo es la sección de esa semilla, sí? Esto que tienen acá, o sea, imagínense que agarran este frutito, lo cortan a la mitad y lo miran. Encuentran esta sección. ¿Qué sección es? Elíptica. Muy bien, sí, Elíptica, alargada. elíptica, perfecto. ¿Presenta apéndices? Vamos a agrandarla un poquito. Ahí me fui. ¿Presenta apéndices? El ápice. Vendría a ser. Acá, exacto. Paren que me escapé acá. Me fui acá, apéndices. Entonces podemos poner así como que posee apéndices en forma de dientes en el ápice. En el ápice. ¿Sí? ¿Cómo es la superficie? Ay, otra vez me fui. ¿Cómo es la superficie de esta semilla? ¿Es lisa? ¿Les parece que es lisa? ¿O presenta ahí algo? No, es como la anterior. Claro, presenta como unas costillas, ¿no es cierto? Unas líneas que sobresalen acá, ¿no? Sí. Entonces, en superficie de la semilla, vamos a poner que posee costillas longitudinales. Bueno, ¿alguna observación? ¿Algo que le llame la atención? Para poner en las observaciones que no hayamos mencionado antes. El color, por ejemplo, ¿qué color es? Marrón claro. Muy bien. Marrón claro. No posee pelo, ¿verdad?
No posee pelos. Vamos a poner que es glabra. Que presenta rostro, podemos poner. Posee rostro. Y algo más también a mencionar es la forma, ¿no es cierto? Otra vez podemos mencionar que es esto que es como alargada o fusiforme. Fusiforme es una forma de denominar algo que es alargado, como imagínense como una zanahoria, ¿sí? Y que se va aguzando, se va haciendo más flaquito en el extremo. Color marrón claro, glabra. Vamos a poner acá. Fusiforme. Posee rostro. Muy bien. ¿Algo más para describir en esta? ¿No? Bueno, entonces ahora tengo una buena noticia para ustedes. No sé, capaz que no es tan buena noticia. Y es que las semillas que quedan, las restantes, ¿sí? O sea, esta y esta, la van a describir ustedes solos para la actividad asincrónica. ¿Ok? Recuerden que si hay algún término que no conocen, recuerden recurrir a la, ¿cómo se llama? A las presentaciones de semilla, ¿sí? Que tenían que ver para hoy, y también de recurrir, si hiciera falta, al glosario de la cátedra y al anexo número 1, donde tienen las descripciones de contornos, formas, ápices y demás. ¿Bien? Entonces terminamos con la primera parte del práctico 2. ¿Sí? Entonces, tarea para el hogar, que igualmente lo tienen entre las actividades, creo que al principio. A ver. Se los tenía que decir yo bien. Entonces, nada, recuerden esto. Las semillas que están con el número 5, 6 y 7 son las que tienen que entregar para la actividad asincrónica. ¿Ok? O sea que completan, vieron que este es un PDF editable, lo completan, lo guardan con su nombre y apellido y después lo mandan. ¿Alguna duda, algo? Yo tenía una consulta. Sí. Porque la semana pasada cuando completamos el PDF, yo lo guardé y no se me guardó lo que escribí. No sé si habrá otra forma de guardarlo o hay algún modo ahí en la computadora para guardarlo, porque lo guardé todo común y no se me guardó lo que hay. Lo que existe. Qué raro. No, lo único que se me ocurre. Mira, les muestro acá cómo haría, por ejemplo, para guardar esto. ¿Sí? Vas acá, que es el file o archivo. Si yo le pongo guardar, simplemente me va a llevar a que elija un directorio donde guardarlo. A mí me pasó elijo lo mismo, uno. profe, también. Claro, lo que se me ocurre es que lo hayan guardado. Qué raro. Miren, por ejemplo, voy a guardar este. A ver. Save as es guardar como, le voy a poner otro nombre. Lo voy a poner en el escritorio, por ejemplo, a ver. Así es más fácil de encontrar. Escritorio. Mira, le voy a poner un nombre tipo Mesada 3. Mesada 3 con los chicos, digamos, que es la que hice con ustedes. Ven que está en tipo PDF. Acá para elegir. Llegan a ver, perdón Liz, pero yo estoy viendo un cuadrado gris, no sé cómo lo ven ellos. Me mata eso, claro. Yo lo veo igual, así en cuadrado gris. Está compartiendo el PDF. Claro, y entonces no sé cómo hacer para... A ver si les puedo compartir de otra forma. Compartir contenido. Ya les comparto esto, a ver. Y si no, profe, creo que hay que descargarlo y abrirlo con el Acrobat. ¿Con qué cosa? Acrobat, algo así. Con Acrobat. Acrobat es el programa que uso yo, por ejemplo,
para guardar, para abrir los PDFs. Pero no, igual, a ver, ¿siguen viendo un cuadrado gris cuando quiere guardar? Ahora, por No, ejemplo. hasta ahí se ve. El tema es Sí. cuando abrís, cuando se te abre la pestaña o la ventana del escritorio, Ah, ahí, ¿esto lo ven? eso se ve. Bueno, lo voy a poner acá, por ejemplo. Ahí ya no. Ahí ven Y mi ahí ya imagen. se vuelve a ver el cuadrado gris. No tengo forma de compartírselos esto entonces, así. ¿Qué pasa si dejas de compartir y vuelves a compartir con esa ventana abierta? A ver. Igual es raro porque yo no tuve problema tampoco para guardarlo. Ahí, Ah, ahí se ve. ¿se ve? Sí. Bien. Entonces yo fui a File o Archivo, guardar como, y elegí una carpetita que se llamaba TP2 en este caso. Entonces me abre esto el programa. Todo estoy trabajando desde el Acrobat, que es el que a mí me permite trabajar con los PDFs. Y acá le pongo un nombre. A esto le agrego Mesana 3. Puede ser que yo lo completé desde Google Chrome. Entonces, cuando lo guardé puede ser que no se haya guardado porque no tengo un programa. Capaz que voy a tener que bajar un programa para completar, algún programa que modifique PDF. Vos no tenés el Acrobat en tu compu. No, tengo otro programa, pero o sea, yo lo hice desde internet, sería. Como se me abre Claro. derecho desde Google Chrome, puede ser que me tenga que bajar algún programa para completarlo. Y capaz que sí, ¿no, Fiore? Y yo diría que se bajen el Adobe Acrobat Reader como para estar seguros de que cuando lo guarden, yo creo que bajándoselos no tendrían que tener problemas. Bien, perfecto, capaz lo bajo entonces, así se puede guardar. Perfecto. Y sí. Si tenés problemas para descargarlos, avisanos, pero se descarga fácil, hay versiones gratuitas. Sí, Ace of Tonic, que es una página de internet, se descarga gratis ahí. Sí, ahí lo sacás seguro, sí. Sí, yo creo que lo saqué de Perfecto. ahí también. Bueno, Muchas gracias. no, de nada. Ustedes avísennos estos inconvenientes que tienen tecnológicos, porque por ahí nosotros no los contemplamos y nada, lo tenemos que completar y se nos escapa, así que vemos la forma de ayudarlos. Bueno, entonces quedamos que las semillas 5, 6 y 7 las describen ustedes solitos en su casa. ¿Bien? Ahora pasaríamos a la segunda parte del práctico, que es la de describir plántulas de malezas, y vamos a usar por primera vez una clave para intentar identificar, o sea, saber, tratar de ver de qué especie se trata la imagen que estamos observando. Entonces, esta ya es la segunda parte del práctico. ¿Quieren que hagamos una pausita de 10 minutos? ¿Se hacen un mate y vuelven? ¿Qué opinan? Yo para mí no, profe. Sigo. No. A ver, ¿y el resto qué opina? ¿Pueden ponerlo Yo en también el... sigo, no tengo problema. ¿Seguimos? No hay problema, profe. Bueno, entonces está bien, me dejan sin mate a mí. Pero bueno. Bueno, vamos a seguir entonces. A ver, para que vamos a agarrar acá. Bueno, ahí están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, ¿está todo bien? Sí. Bueno, ¿qué es una plántula? También esto lo deben haber visto en biología y bueno, y lo tenían en la presentación de plántula que tenían que ver para hoy, pero lo vamos a repasar rápidamente. Una plántula es una planta chiquita, una planta bebé, ¿sí? Es una planta en sus primeros estadios de desarrollo, ¿sí? Desde que germina hasta que tiene más o menos entre 2, 3, 4 hojas verdaderas, ¿sí? Pero en general las primeras hojitas que aparecen son unas hojitas muy particulares que suelen ser diferentes en forma al tipo de hoja que después tiene la planta cuando está en estado juvenil o adulto, y se llaman cotiledones. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Ay, me pasé. Bueno,
créase o no a partir de la observación de las características que presentan las plántulas, ¿sí? Es decir, estas plantas chiquititas con cotiledones y alguna que otra hojita verdadera, muchas veces podemos llegar a identificar la especie en cuestión, la especie que estamos observando. Y para eso lo que usamos son claves de identificación, ¿sí? No sé si habrán visto la presentación de claves también que tenían. Paren que les voy a compartir otra cosa ahora. Un segundito. Bien, ahí están viendo, ¿no? Una placa que dice claves de identificación. Yo no. ¿No? No, Ah, No, Todavía no. porque algo raro me pasó acá. Vieron que yo les dije que nos van a tener paciencia con este programa que... Nada, me voy a reservar la opinión. A ver, esto. A ver si ahí... Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, ahora sí. Sí. Bien. Bueno, en botánica, sí, se usan de forma continua claves para identificar las plantas. Porque, ¿qué pasa? Hay muchísimas plantas en el mundo, cada una con sus características particulares, pero muchas veces con muchas características que hacen que se asemejen a algunas especies y entre otras. Entonces, para poder discriminar e identificar qué especie es qué, se usan estas claves de identificación, que son herramientas, ¿no? Herramientas artificiales que utilizamos para intentar saber de qué planta estamos hablando. Entonces, ¿qué es una clave? Es una disposición literaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que está escrito, es analítica porque permite un análisis, y es artificial porque es creada por el hombre. Yo puedo hacer una clave para distinguir los tréboles, que por ahí es distinta a la clave que haría Fiorella para distinguir los mismos tréboles, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que encontramos en una clave? ¿Qué hay? En esta disposición literaria, lo que hacemos es seleccionar, ¿sí?, entre dos proposiciones que son contradictorias o excluyentes. De modo que al aceptarse una, se rechaza automáticamente la otra. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una clave? Por ejemplo, dos oraciones. Una puede decir, plantas con flores amarillas, con flores rojas, ¿sí? Entonces, si uno se automáticamente todo lo que sea comprendido dentro de las rojas se pierde, ¿sí? Y las claves que se usan en botánica generalmente son dicotómicas. ¿Por qué? Porque suelen estar en proposiciones que son de a pares, ¿sí? Una versus la otra. Rara vez podemos encontrar que alguna opción tenga 3 o 4 opciones u oraciones para leer y decidir. Pero en general son claves que tienen dos opciones, son dicotómicas, ¿sí? Bien. Habiendo dicho esto, vamos ahora a compartir otra parte. Nosotros para poder identificar, a ver, ahí puedo compartir. Para poder identificar las plantas esas que crecen en la zona del sudeste bonaerense, las más comunes, vamos a hacer uso de una clave que es bastante viejita, que es esta que tenemos acá, que la tenemos escaneada, que es una clave que hizo hace bastantes años una ex profesora de la cátedra que llegó a ser la profesora titular, que se especializó en la identificación de malezas. Y que bueno, y que por suerte nos permitió, nos cedió los derechos para poder, ¿cómo se llama?, compartirles la clave en formato PDF. Ustedes así que la van a tener ahora, la van a poder conservar en este formato, pero si el día de mañana la quisieran adquirir, la pueden consultar en la biblioteca de la facultad, en la cátedra también tenemos, y si no, también la pueden adquirir en el centro de estudiantes el día de mañana, cuando volvamos a la presencialidad.
Bien. Entonces, bueno, acá tenemos una pequeña introducción y finalmente ahí arranca la clave. Pero bueno, antes de seguir con esto, vamos a ir a la ficha. La actividad que nosotros le proponemos es la siguiente. A partir de fotografías, ¿sí?, que tenemos de plántulas en diferentes estadios, no solo describirlas llenando esta fichita que tenemos acá, como venimos haciendo en las últimas actividades, sino que también identificarlo usando esa clavecita que les acabamos de presentar. Para lo cual, lo que deberíamos hacer primero es tratar de describir qué es lo que estamos viendo y después tratar de usar la clave para identificar. Si nosotros estuviéramos en la presencialidad, las plántulas se las daríamos en vivo para que las vean, las toquen, sientan a ver si tienen algún perfume particular, cuál es la consistencia y demás. Pero bueno, en esta situación nos vimos obligados a tener que trabajar con imágenes. Así que cualquier cosa que les llame la atención o que tengan dudas, nos preguntan y tratamos de acercarle la respuesta. Entonces, bueno, según esta imagen que tenemos acá tenemos una plántula bien chiquitita, ¿sí? Aquí tenemos los cotiledones. Fíjense que los cotiledones tienen la particularidad de que nacen juntos, de a pares, entonces son muy parecidos entre sí, en general tienen el mismo tamaño y tienen disposición opuesta, siempre. A diferencia de las otras hojitas verdaderas que van a allá empezar a adquirir la forma y la disposición que van a tener en la planta juvenil o adulta. Entonces, aquí tenemos los cotiledones y acá tenemos las primeras hojitas verdaderas. Y en la foto de la derecha tenemos una imagen de la misma especie, pero en un estadio de desarrollo más avanzado. Fíjense que ya no podemos ver aquí los cotiledones, ¿sí? Esto ya sería lo que se denomina un ejemplar juvenil o en estado vegetativo, ¿sí? Son sinónimos. Entonces, bueno, en esta imagen nos está diciendo que los cotiledones son mayores a 5 milímetros de longitud, ¿sí? Para que tengamos una noción del tamaño. ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo es la forma de los cotiledones? ¿Sí? Acuérdense, cualquier cosa tenemos el anexo, ¿sí? Cuando hay alguna palabra o algo que no recuerdan. Bien. ¿Qué opinan de los cotiledones? ¿Qué forma tienen? Oblongos. Oblongos, muy bien. Entre oblongos, es verdad, y espatulados. Bien que tienen acá como si fuera el peciolo como bien marcadito. Recuerden, acá tenemos el anexo. Bien. Entre oblongos, muy bien, que es esto. Y espatulados. Muy bien. Entonces, si les parece, ya podemos poner acá algo en relación a eso. Ahí esto quedó como muy chiquitito, me había olvidado. Bueno. Cotiledones. Oblongo barra espatulados. Bien. Las hojitas verdaderas, ¿les llama la atención algo? Las voy a agrandar. ¿Qué color son las hojas verdaderas? Son variegadas. Variegado. Muy bien, son variegadas verde con blanco, ¿no? Es verdad. Y el borde en sí, ¿notan que tiene espinas, pequeñas espinas? ¿Las ven ahí? Acá, 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 acá. ¿Se llega a observar Sí. más o menos? Bien. Entonces, ya para que sepan, todas aquellas plantas que se caractericen por tener el borde con espinas, es decir, el borde espinescente, se le denominan vulgarmente cardos. ¿Sí? Entonces, acá podemos agregar hojas verdaderas con el borde espinescente y variegadas verde con blanco. Sí, recuerden siempre que van a hablar de algo que es variegado, de poner variegado de qué. Verde con blanco, verde con amarillo, o amarillo con verde, o amarillo con rojo, ¿sí? Pero siempre aclaren cuáles son los colores que presenta, más allá de decir variegado, porque uno no sabe cuál es el color definitivo si no lo aclara. Bien, habiendo completado esto que tenemos acá, recuerden que los cotiledones tienen más de 5 milímetros de longitud. Vamos a pasar entonces a la clave de plántulas a ver si podemos identificar la especie en cuestión. Y fíjense que esta clave
la primera parte nos va a permitir llegar a una clave de grupos. Y una vez que identifiquemos el grupo al que pertenece, recién vamos a poder pasar a la clave propiamente dicha para identificar a la especie. Entonces, bueno, si quieren, como es la primera vez que vamos a usar una clave, voy a leer yo. O Fiore, no sé, ¿querés leer vos, Fiore? ¿O Vani? Dale, si querés leo. Bien. Fíjense, perdón, que te interrumpa, Fiore. Sí. Recuerden que entonces siempre hay que leer de a pares, porque es una clave dicotómica. Entonces van a leer una opción versus la otra. Y esas opciones van a estar representadas o con un número o con una letra, dependiendo de la clave. Entonces, en este caso, Fiore primero va a leer la 1 y va a contrastar con la 1'. ¿Bien? ¿Listo? Ahí me cayó. Bueno, entonces las opciones serían cotiledones lineales, estrechamente oblongos, relación largo-ancho, igual a 5 o mayor. Contra cotiledones no lineales, relación largo-ancho menor a 5. ¿Qué les parece en función de las descripciones que hicimos de los cotiledones? ¿Son lineales? ¿Con relación largo-ancho? ¿Cómo, perdón? La primera que hice. A ver, si volvemos a la foto, ¿son lineales? Si No, uno- no son. Claro, fíjense que si uno toma aproximadamente la longitud o el largo de los cotiledones y lo divide aproximadamente por el ancho, esa relación es menor que 5. Ahí les estaba mostrando en el anexo, fíjense cómo sería el caso de un cotiledón lineal. Ven que es algo bien finito y largo, pero en nuestro caso habíamos dicho que era más bien de tipo oblongo. Entonces lo que hacemos en este caso es elegir la opción 1'. Entonces ahora lo que vamos a hacer es contrastar la sentencia número 2 contra la 2'. ¿Qué sería? Cotiledones con una escotadura apical, leve o profunda, contorno orbicular u ovado, contra cotiledones sin escotadura apical. En este caso, ¿qué llegan a ver? Sin escotadura. Perfecto, sin escotadura apical, entonces nos quedamos con la opción 2'. Y ahora vamos a contrastar la sentencia 3 contra la 3'. Cotiledones triangulares u ovado-triangulares, de ápice agudo, apiculado o subagudo, plántulas de hojas opuestas, contra cotiledones orbiculares, oblongos o espatulados, con ápice obtuso. ¿Qué les parece? Prima. La segunda opción, la 3'. Perfecto. Entonces ahora pasaríamos a contrastar la 4 contra la 4'. Cotiledones orbiculares u oblongos menores o iguales a 5 milímetros de longitud, contra cotiledones orbiculares, oblongos o espatulados mayores a 5 milímetros de longitud. ¿Qué les parece? 4'. La 4'. Entonces fíjense que ya al haber elegido esa sentencia, ya nos lleva al grupo E. ¿Sí? Entonces ya podemos empezar a iniciar la clave de grupo, que está en la página 12. Que si se fijan, al principio la clave les da una pequeña descripción para este grupo, que incluye aquellas plántulas que tienen los cotiledones oblongos, orbiculares o espatulados mayores de 5 milímetros de longitud. Bueno, entonces ahora vamos a contrastar la sentencia número 1 contra la 1'. Que dice, hojas de borde espinescente, arrocetadas, contra la 1', que está en la hoja 13,
que dice hojas no espinescentes o solo con breves mucrones, 3 a 4 pares, en el borde y en el ápice. ¿Qué sentencia les parece que es la correcta? A uno. La 1, porque habíamos dicho que el borde de las hojas era espinescente. Entonces, ahora vamos a te interrumpo. Perdón, Fiore, te interrumpo solo para mencionarles esto. Recuerden que, por ejemplo, en este caso, la opción 1, el 1' no está en la misma hoja, pero la tuvimos que buscar en la hoja siguiente. Pero fíjense que él siempre va a guardar la misma distancia con respecto al margen, ¿sí? Fíjense que este está bien cerquita del margen del 1, el 1', por más que está en la hoja siguiente, que podría ser incluso 3, 4 hojas más adelante, no lo sabemos, siempre va a tener la misma distancia con respecto al margen, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, nada más. Ahí vuelvo. Bien, entonces habíamos dicho que nos quedábamos con la sentencia número 1. Y ahora contrastamos la 2 contra la 2'. Hojas con manchas blancas, notables e irregularmente distribuidas sobre la lámina, versus hojas sin manchas o con pequeñas manchitas blanquecinas solo sobre los bordes. ¿Qué opción les parece que es? La 2. Entonces, fíjense que al haber elegido esta sentencia, ya pudimos identificar de qué especie se trata. Silybum marianum. Entonces, ya lo podemos completar en la fichita. Perfecto. Fíjense lo siguiente. Acá, para repasar un poquito de nomenclatura botánica, recuerden siempre que el nombre de una especie se escribe solamente el género con mayúscula. Ven que solo la mayúscula está en la S, que corresponde a Silybum, que es el género. Todo el resto va en minúscula. Y está destacado del texto, por ser una palabra en latín. Ven que en este caso está en negrita. No está en negrita, pero podría estar subrayado o podría estar, ¿cómo se llama? En cursiva, ¿sí? Se los menciono porque esto fue un error que yo observé bastante en la entrega del trabajo práctico anterior, para que lo vayan interiorizando de a poquito y lo vayan, ¿cómo se llama? Grabando, en definitiva. Y otra cosita más con relación a esto, fíjense que les dice 16 Silybum marianum. Este 16 se refiere a que corresponde a la especie número 16 descrita al final de esta clave. Entonces, si nos vamos al final de la clave, que me voy a adelantar, paren que esto tengo que tocar acá, si no, no me deja. Vamos, ven, acá, una vez que termina la última frase de la clave en la página 14, ya a partir de la página 15, que es esta, tienen las especies que están en esta clave, el nombre científico, el nombre vulgar conocido en la zona, la familia y una breve descripción de la plántula, sino de la especie, de la plántula, de la especie en estado de plántula. Su ciclo de crecimiento y el momento del año en que es más probable que la encontremos. Entonces nosotros llegamos a la especie número 16. Nosotros llegamos a la 16, pero no conocemos, por ejemplo, llegamos a Silybum marianum, pero por ejemplo podemos no conocerlo y no saber si llegamos bien a la especie. Entonces, lo que deberíamos hacer es venir acá, al número 16, que está Silybum marianum, leer la descripción, ver si esta descripción se corresponde con la imagen que estamos viendo, y también de paso tenemos un dibujito de la plántula que nos puede servir de referencia para ver si llegamos bien o no. ¿Qué les parece? ¿Se parece el dibujito a la foto que teníamos en la ficha? Sí, se parece. Sí, se parece porque por suerte llegamos y bien. Entonces, si les parece, vamos a completar la primera ficha. Entonces, en especie... Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Cómo te diste cuenta, cómo te das cuenta el grupo? ¿Vos elegiste el grupo E? ¿Puede ser? Sí, mira, a ver. Nosotros la primera parte habíamos anotado 1, 2', 3', 4'. Y elegimos el 4' y nos fuimos al grupo E. ¿Por qué no elegiste los otros grupos? Bien, porque uno cuando está en presencia de una clave, recordá que tenés oraciones que son opuestas, ¿sí? Que lo que dice una no lo puede decir la otra. Nosotros llegamos acá al grupo E porque para eso aceptamos, primero, cuando leímos las dos primeras opciones,
aceptamos que los cotiledones no eran lineales, ¿sí? Si nosotros hubiéramos elegido que los cotiledones eran lineales, estrechamente oblongos, etcétera, etcétera, listo, ya si aceptamos eso, se nos invalida todo lo que está de acá para abajo y hubiéramos llegado al grupo A. Pero nosotros dijimos, no, nosotros no tenemos un cotiledón lineal, nosotros tenemos un cotiledón que es distinto, no es finito y largo. Vamos a aceptar la 1'. Entonces ya nos olvidamos de la opción que estaba en la 1. Entonces ahora empezamos a leer de la 1 para abajo, de la 1' para abajo. Entonces leemos la 2 contra la 2'. La 2 decía que los cotiledones tenían una escotadura apical, es decir, que en el ápice del cotiledón tenían como un escote, una escotadura, ¿sí? Una muesca. No, nuestro cotiledón no tenía ninguna muesca. Entonces, los cotiledones no tienen escotadura apical. Rechazamos la 2, nos aceptamos la 2'. Y la 2' no llegamos a nada, tenemos que seguir leyendo lo que hay debajo. Entonces dijimos, bueno, vamos a contrastar la opción 3 con la 3'. Entonces leímos la 3 decía que tenían los cotiledones triangulares. No, nosotros habíamos quedado que nuestros cotiledones eran espatulados u oblongos. Entonces, la opción de la 3 no nos servía, no nos representaba nuestra especie problema. Entonces aceptamos la 3'. Entonces, una vez que aceptas la 3', te queda la opción de leer la 4 y contra la 4'. Leímos la 4 no nos cerró, porque decía que los cotiledones eran orbiculares u oblongos, es decir, redondos u oblongos, menores a 5 milímetros de longitud. Y la imagen nos decía que los cotiledones tenían más de 5 milímetros de longitud. Entonces, esto no lo podíamos aceptar. Nos teníamos que quedar con la 4'. Al aceptar la 4', no tenemos más que leer. No tenemos más opciones, porque directamente llegamos al grupo E. ¿Se entiende? Está clarísimo. Tranqui, que lo vamos a ir viendo todas las clases, vamos a empezar a trabajar con claves, y de a poquito le van a agarrar la mano hasta poder entender bien cómo es el funcionamiento. Pero se entendió más o menos, ahora igual vamos a resolver un par más. Sí, perfecto. ¿Sí? Vamos a completar la fichita de esta y ahora vamos a hacer otro ejemplo para ver si lo vamos aclarando. Entonces, bueno, en la especie habíamos llegado a una que se llama Onopordium. No, perdón, no llegamos, a Silybum marianum, perdón. Silybum marianum. Fíjense que a mí el PDF no me permite cambiar la letra, pero si no yo lo pondría con negrita o subrayado o alguna letra distinta, ¿no? A esta especie le llaman cardo lechero, cardo asnal, cardo blanco, sí, son todas denominaciones popularizadas para denominar este cardo. Y un cardo blanco. Bien. Y algo que no sé si se lo había mostrado, voy a ir rápido a la descripción de acá. Esto que yo les decía, acá está la descripción de la especie, acá tienen los nombres vulgares, acá tienen la familia, ¿sí? Les da todo, y acá está la descripción general. Entonces, familia pertenece a la misma familia que el girasol, ¿sí? ¿Sí? Asteráceas o compuestas, como quieran llamarlos, está bien. Y bueno, y en las observaciones ya lo habíamos completado, ¿no es cierto? Cotiledones oblongo, espatulados, hojas verdaderas con el borde espinescente y variegadas, verde con blanco. Ah, me lo corta. No, a ver si me permite seguir escribiendo abajo. No, no me deja. Bueno. Verde con blanco. ¿Bien? Bien, ya terminamos con el primer ejemplito. Vamos a seguir con este otro. También, si les parece, hacemos primero una descripción general y después vamos a ver la clave para ver si podemos identificar la especie. Algo que les llame la atención de esta especie, a ver, algo en relación a los cotiledones, ¿cómo los describirían en este caso? Fíjense que más o menos nacen desde ahí
hasta acá. O sea que son cotiledones largos, ¿sí? Son bien largos, son lineales, se podría decir. Lineales u oblongos en esta zona. Con respecto a la primera hojita verdadera, que es la que tenemos acá, ¿qué pueden decir? ¿Qué les llama la atención? ¿Algo que les haga ruido? Fíjense que lo que tenemos en la segunda fotografía es un detalle de la superficie foliar. ¿Qué ¿Puede ser tiene? que tenga accidentes? No. Sí, muy bien. La primera hoja verdadera tiene todo el borde con accidentes, ¿sí? Fíjense que no es regular, no es un borde entero o liso, como los que veíamos, fíjense acá, en los bordes, no es así. Es más bien así, ondeado o incluso lobulado, ¿sí? Lóbulos bien marcados. Pinatifido se podría decir así, o apinatipartido, con los lóbulos bastante profundos, sin llegar a la nervadura central, ¿no es cierto? Pero muy bien. Si quieren podemos poner entonces ya hojas de borde lobulado. Bien. Y bueno, y en relación a la segunda fotografía, ¿qué les parece que les está señalando ahí? Esto que vemos acá en blanco, estas como manchitas, ¿qué serán? ¿Tienen ni idea? ¿Qué serían? ¿Pelos mamelonados? Parecido. Recuerden que un pelo mamelonado es un pelo que nace sobre una protuberancia. En este caso son pelos, pero son pelos que no están creciendo sobre una protuberancia, están creciendo al mismo, o sea, sobre la superficie sin que la superficie tenga ningún tipo de irregularidad. Lo que tenemos son pelos que se llaman estrellados, ¿sí? Que son pelos que son ramificados desde la base y cuando uno los mira bajo lupa tienen este aspecto como si fueran de estrellas, ¿sí? Entonces, hojas de borde lobulado, le podemos poner y con pelos estrellados, ¿sí? En cuanto a los cotiledones, ¿cómo son? ¿Qué les parece? Esta forma general. ¿Lineales, has dicho? Claro, miren, vamos a ir al anexo. Es esto, ¿no? Es entre lineal y oblongo. ¿Por qué? Oblongo, ¿se acuerdan que el ancho de la mitad es similar al ancho que está próximo a la base y próximo al ápice, ¿no? Fíjense que si vemos este cotiledón, y más o menos le pasa. Este ancho es similar al ancho que está en la base y similar al que está en el ápice. Pero a su vez también puede ser lineal porque son como bastante largos, ¿sí? Y vieron que la clave les preguntaba en una primera opción, que ahora la vamos a volver a leer, que la relación largo-ancho mayor o igual a 5 a 5. ¿Qué quiere decir? Que si uno mide el ancho, ¿sí? Y después mide el largo, ¿cuántas veces entra ese ancho en el largo total? Si entra 5 veces o más, o menos de 5 veces sería. Bueno, entonces vamos ahora a pasar a la clave. ¿Quién de ustedes se anima a leer? Nosotros les vamos ayudando cualquier cosa. ¿Quién se anima a leer de ustedes? ¿Nadie se anima a leer? Yo leo, profe, ahí, pero no encontré la hoja con las claves esa en internet. O sea, Estaba en el... ¿Vos lo pudiste estoy acceder al Moodle? buscando. Sí, y lo estoy buscando, pero no encontré. A ver, pero leo igual de la pantalla compartida. Si no. Bueno, pero después chequealo porque estaba seguro, porque yo hoy me lo descargué esta Ahí mañana. me pasaron igual, ahí me pasaron el archivo. Ah, bueno. Pero leo. ¿Quién está hablando? ¿Ulises? Sí. Ah, perfecto. Bárbaro. Sí. Vale, y de paso ya les voy contando que clase a clase vamos a ir turnándonos para ir leyendo alguna vez cada uno para así se van familiarizando con el uso de las claves, ¿sí? Vamos, entonces Ulises. Cotiledones lineales, estrechamente oblongos, relación largo-ancho igual a 5 o mayor.
o 1' cotiledones no lineales y relación largo o ancho menor de 5. Bien. ¿Qué opinan? ¿El 1 puede La ser? 1. El Muy 1. bien. La 1, perfecto. Entonces, si uno acepta la 1, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente, todo lo que está de acá para abajo ya no existe en nuestro mundo. Y ya Tenemos llegamos que ir al al grupo A. grupo. Llegamos al grupo A, exactamente. Entonces, damos vuelta a la página de la clave. Y bueno, el grupo A justo es el primero, ¿no? Así que ahí arrancamos. Muy bien. Seguimos leyendo. A ver. Profundos y la 1'. Pará, pues estoy leyendo de la pantalla compartida. Necesito que. Bien. Ahí dile vuelta. Perfecto. Ahí dile vuelta a la página. Y 1', 1' está acá. sí, primera, cuarta hoja verdadera, dividida o con lóbulos profundos, por lo menos en algunas de ellas. ¿Qué opinan? La 1. A ver, la 1 decía primera a cuarta hoja verdadera entera, o sea, no. o con lóbulos poco profundos. No, la Miren, 1 prima. yo creo que lo primero que me dijeron cuando les pedí que me describieran la planta fue que tenía accidentes, o sea que los lóbulos se notan, son bastante visibles, porque son notables. Entonces sería la opción 1' la que tendríamos que aceptar, ¿sí? Y acá quiero hacer una aclaración. Imaginen que de repente eligiéramos la opción anterior. Bueno, no pasa nada, porque en el transcurso de la clave vamos a llegar a alguna especie, pero si esa especie no es la especie que nosotros estamos tratando de identificar, nos vamos a dar cuenta cuando leamos la descripción y cuando veamos las imágenes de los dibujitos que están al final. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Uno vuelve a arrancar de vuelta hasta ver dónde es que se equivocó, a ver si puede llegar a identificar. ¿Sí? Bien. Entonces aceptamos 1'. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué habría que leer? La 9. Contrastar qué opción con qué. La 9 contra la 9'. Perfecto. Bien. Muy bien, adelante. Primera hoja verdadera con lóbulos profundos que sobrepasan la mitad del semilimbo. O primera hoja verdadera entera o con lóbulos poco profundos. Bien. La 9'. Entonces acá les dice. Muy bien, sí, es la 9', porque la opción 9 le dice que lóbulos profundos que sobrepasan la mitad del semilimbo, o sea, la mitad de la hoja. Está bien que son notables y que se ven bien, pero tampoco es que son tan profundos estos accidentes que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces seguimos aceptamos la 9'. Bien. Seguimos leyendo. Sí. Preciso que me bajen la pantallita ahí porque no. Ah, pará. No, es que justo esta es la final de la hoja y después tenés que leer la opción 11 contra la 11' que está en la hoja que sigue. ¿Esto lo ves? ¿La opción 11? No. O sea, me quedó justo ahí abajo del todo. Pará, a ver que voy a tratar de bajar un poquito. Ay, lo que pasa es que me pasa de hoja. Pará. Para que ahí. Liz, si por ahí le das menos zoom, le achicas un poquito. Ay, vos sos siempre tan inteligente, Fiore. ¿Ahí lo ven? Ay, que me fui a otra hoja. Ahí. Sí, ahí Ahí. sí. Bien. Ahí sí. Plántulas glabras o con pelos Ralos. Bien. Plantas glabras es que no tienen pelos. Y que tenga pelos ralos, ralos significa poquitos, algunos, una pelusa de vez en cuando. Bien, esa es la opción 11. Y la 11', que está acá, ¿qué dice? Plántulas con pelos cortos y densos. Bien. ¿Qué opinan? La primera opción es plantas sin pelos o con algún pelo contra plantas con pelos cortos y densos. ¿Qué opinan? 11'. 11' 11'. podría ser. Fíjense que tiene pubescencia en todas las superficies. Es una pubescencia densa. De hecho, si tuviéramos la planta en vivo, la podrían tocar y sentirían toda la pubescencia a lo largo de la hoja. Bien. Seguimos. Aceptamos 11'. Bien. Hojas de contorno triangular, base del peciolo con espinitas
amarillentas o hojas de contorno orbicular y porte rastrero. Bien, entonces, vuelvo a la imagen. Les dice que si las hojas son triangulares o son más bien orbiculares. Auriculares. Sí, son más bien orbiculares, más bien es más, yo hasta diría que son reniformes, ¿no? Con forma de riñón, sí, porque ven que acá tiene como una muesca grande. Pero bueno, entonces, si decimos esto, orbicular, porte rastrero, eso porque la planta crece sobre el piso, no se mantiene erguida. Si aceptamos la 13', entonces, ¿a qué especie llegamos? Boulesia Muy tenora. bien. Tenera. Porque me quedó chiquita la pantalla, perdón. A la especie número 35, Boulesia tenera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la especie 35, a ver si se parece o no a lo que estamos viendo nosotros en la ficha. Entonces, en la 35, fíjense, acá tenemos la especie 35, Boulesia tenera, y esta es la imagen. ¿Qué les parece? ¿Se parece? Sí. No puedo ponerles las dos cosas a la vez, pero... Ahí, a ver. Ahí. Ahí. Y ahí. Ahí se me trabó el mouse. Se parece. Llegamos bien. Entonces, el nombre científico es Boulesia tenera, Ruiz Pop. Le dicen Victorita y pertenece a la familia de las umbelíferas o apiáceas. Acá tenemos entonces la descripción de la plántula. El ciclo de crecimiento es una especie anual y la vamos a encontrar principalmente en invierno y en primavera, ¿sí? O sea que es una maleza en cultivos de invierno principalmente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a completar la fichita. Boulesia tenera, ¿sí? Que también se conoce con el nombre, yo se los pongo para que sepan, Boulesia encana. Pero no hace falta que lo sepan. En nombre común, aparentemente le dicen Victorita. Familia, habíamos dicho, umbelíferas. Bien, y en observaciones habíamos puesto entonces hojas de borde lobulado y con pelos estrellados. Cotiledones, no habíamos completado. Cotiledones. Lineal, barra, oblongos de relación largo, ancho, mayor a 5. ¿Sí? ¿Algo más que les parezca para agregar en la observación? Si quieren después pueden leer la descripción que tienen de cada plántula y la agregan para que les quede más completa si quieren. ¿Seguimos con la próxima? Nos quedan 2 nada más, me parece. A ver. Sí. ¿Seguimos? ¿Están ahí? Sí, profe, sigamos. Bueno. Bueno. Ahora fíjense, estamos en presencia de esta otra plántula, ¿sí? Esta es una plántula bien chiquita, acá en un estadio de desarrollo mayor. Fíjense cómo las hojas verdaderas se van modificando a medida que la planta crece, eso pasa en algunas especies. ¿Se dan cuenta cuáles serán los cotiledones en esta plántula? En la izquierda los que tienen forma de corazón, digamos, ¿no? Muy bien, perfecto. Este y este que está acá, ¿sí? Y en este caso son bastante particulares porque, como les decía el compañero, tienen forma de corazón. Ven que en el ápice del cotiledón tienen una escotadura, un escote, ¿sí? Bastante profundo, que hace que adquieran esa forma particular de cotiledón y que es característica en muchas especies de la familia de las crucíferas, ¿sí? La familia de las crucíferas es la familia de los repollos, para que se den una idea. Por ende, si este es el cotiledón, este es el otro cotiledón y estas son las hojitas verdaderas, ¿sí? ¿Qué les parece que la disposición de las hojas, no de los cotiledones, es alterna
u opuesta? ¿Qué opinan? ¿Opuesta? Bueno, ahí a eso quería ir, porque si uno ve esta foto pensaría que son opuestas, porque esta más o menos tiene el mismo tamaño que esta otra que está acá. Sin embargo, recuerden que siempre que las hojas son opuestas, o sea, que nacen juntas, por ende tienen el mismo tamaño, suelen tener la misma forma, más o menos. Pero fíjense que si esta fuera opuesta con esta que están haciendo acá tendría que tener otra más acá que le haga compañía. En realidad la disposición acá es engañosa y es una planta de hojas alternas, ¿sí? Fíjense que acá en un estadio más grande se observa mejor eso, ¿sí? Bueno, quiero que noten lo siguiente en esta imagen, se los voy a poner más grande. Fíjense que los cotiledones, estos que tienen en forma de corazón, se caracterizan por tener la nervadura central bien marcada, ¿lo ven? Y también las laterales se las observa. Y eso es importante de que lo noten porque les va a permitir distinguir esta especie de otra que está muy emparentada, que la van a tener que hacer de tarea para el hogar. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, vamos entonces a la clave de plántulas a ver si la podemos identificar. ¿Quién se anima a leer ahora? Así cambiamos. Alguien que se anime, no pasa nada. Yo, profe, yo leo. ¿Quién habla? ¿Federico? Sí. Bien. Bueno. Tengo acá la hoja, así que no se va a problema. Ah, bueno, igual la pongo en la pantalla por si hay alguno que no la tenga, que la pueda seguir desde acá. Bien. Dale. La 1, cotiledones lineales estrechamente oblongos, relación largo-ancho igual a 5 o mayor. Y la 1', cotiledones no lineales, relación largo-ancho menor de 5. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? 1'. 1', sí. Recuerden que si aceptamos el 1 es porque son cotiledones muy largos y finitos, ¿sí? Y no es nuestro caso. Bien. La 2, cotiledones con una escotadura apical leve o profunda, contorno orbicular u ovado. Y la 2', cotiledones sin escotadura apical. Ahí va la 2, me parece. Muy bien, sí. Está. Recuerden que habíamos señalado eso justamente, que el ápice tiene forma, o sea, que el cotiledón tiene forma de cotiledón justamente porque el ápice tiene una escotadura, ¿sí? ¿Podría ser retuso también el ápice del cotiledón? Sí, también puede ser retuso. Sí, es otra forma de llamar que tiene una escotadura. Sí, muy bien. Recuerden, a ver, que lo tenemos acá en el glosario, en los ápices. Fíjense, marginado o retuso son dos formas, o sea, son dos ápices que tienen un escote. El marginado es mucho más profundo que el retuso, ¿sí? Pero los dos son tipos de ápices que tienen un escote, ¿sí? Le falta como si faltara un pedacito. Bien, entonces acá decían que aceptamos la 2, ¿no es cierto? Entonces aceptamos la 2, ¿a qué grupo llegaríamos? Al grupo B. Al grupo B, perfecto. Entonces vamos a ir al grupo B. No recuerdo en qué página estaba, pero ya la vamos a encontrar. Acá, miren, la página 8, fíjense, ojo, que arranca acá en la mitad de la hoja, el grupo B. Bien, seguimos leyendo. Bueno. 1, cotiledones acorazonados mayores de 7 milímetros de diámetro con hendidura apical profunda. Y la 1', cotiledones orbiculares u ovado orbiculares con hendidura apical poco profunda y diámetro menor de 7 milímetros. Bien. Fíjense que en la imagen, acá tenemos una aclaración porque no tenemos la planta en vivo para poder medirlo, pero les dice cotiledones mayores a 7 milímetros de diámetro. Bien. Entonces ahí ya nos está dando digamos, la respuesta correcta. Tendríamos que entonces aceptar, ¿qué opción? La 1, bien. Seguimos. Bueno. 2, cotiledones con nervaduras laterales y central visible, peciolo con pelos raros. Y 2', cotiledones con la nervadura central marcada y peciolos bravos. Bueno.
¿Se acuerdan que hace un ratito yo les decía que prestaran atención a esta situación de que los cotiledones tienen la nervadura central y los laterales que se ven a simple vista? ¿Sí? Por ende, Sería la 2. tendríamos que aceptar la opción 2, ¿no? Cotiledones con nervadura lateral y central visible. Bueno, pecíolos con pelos raros. Eso no lo podemos ver en la foto porque no tiene tanta calidad. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Sería la especie 22. Ya Exacto. la especie. La Rapanus. especie 22, perfecto, Raphanus sativus, ¿sí? Entonces, por las dudas, vamos a cerciorarnos, vamos a ver la imagen. Vamos a la especie 22. Especie 22, Raphanus sativus, acá tenemos un dibujito. ¿Se parece entonces este dibujo a nuestra foto, a nuestra especie problema? ¿Qué opinan? Sí, se parece. Sí, son Parece, parecidas. ¿no es cierto? Bien, perfecto. Entonces ya estamos en condiciones de poder completar la fichita. Entonces acá tenemos que poner, la especie es Raphanus sativus. Se lo conoce con el nombre de nabón, ¿sí? Pertenece a la familia de las crucíferas o brasicáceas o brassicaceae, ¿sí? Son todos sinónimos. Y en observaciones, por ejemplo, ¿qué pondríamos en relación a los cotiledones? Esto de que tienen forma de corazón, por ejemplo, ¿no? Forma acorazonada y con nervadura central y lateral marcada. Perfecto. Hago un pequeño comentario para que ya lo vayan teniendo presente. Esta característica de los cotiledones acorazonados es bien típico de la familia de las crucíferas, ¿sí? Como para que de a poquito ya lo vayan incorporando. Acá es visible. Bien. ¿Qué más podemos Tienen decir? pelos también, ¿no, profe? Que decías que Tiene- no lo vimos con la foto. No se ve bien, a ver si le agrando, a ver si se llega a ver. No se ve, no se llegan a ver. Pelitos. Acá, por ahí, no sé si llegan a ver acá algo. ¿Un pelito? ¿Los ven ahí? Por ahí en el borde, como a contraluz. No sé si se llegan a observar. O acá. ¿Sí? ¿Se ve algo? O menos, más o menos. Pero bueno, le podemos poner. Tiene pelos. Hojas con pelos glabros. Con pelos ralos, perdón. Ralos, Sí, sí. se me mezcló todo. Hojas con pelos ralos. Bueno, si les parece, seguimos y si quieren después completar algo más, después miran las características de la clave y lo hacen más completito. Vamos a pasar a la identificación de la última. Bueno, fíjense que acá tenemos la fotito de la plántula, ni bien emerge, tenemos aquí los cotiledones, que son estos que están aquí. Perdón, aquí tenemos los cotiledones, este que está acá y este que está acá, y esto que tenemos aquí y aquí son las primeras hojas verdaderas, ¿sí? Y acá tenemos la plántula en un estadio de desarrollo un poquito más avanzado. De vuelta, acá encontramos los cotiledones, ¿sí? Que tienen este pecíolo bien largo, el tallo y bueno, y las hojitas verdaderas. ¿Se dan cuenta de la disposición de las hojas ahora en este caso? ¿Son alternas? ¿Son opuestas? Pareciera opuesta decusada, pero Muy no lo bien. sé. Sí, muy bien, no, está muy bien. Opuesta decusada. Está bárbaro que lo vayamos viendo porque al no tener la planta en vivo a veces no se nota tanto algunas características en las imágenes. Por eso es que nosotros por ahí lo reforzamos y somos medio loro que repetimos todo el tiempo lo mismo. Fíjense que esta hojita es re parecida a esta, nacieron juntas de hecho, pero bueno, como acá podemos tener la duda, vemos esta otra imagen y no nos queda duda. Ven que esta hoja
nació junto con esta otra hoja nació junto con esta, ¿sí? Bien. ¿Y qué otra cosa les quería señalar acá? Ah, bueno, y en la imagen de más abajo, que la voy a agrandar, esta especie tiene, ahí me fui, esta especie tiene una particularidad de que tiene pelos, ¿ven acá? Estos pelitos en los tallos. Y pero esos pelos tienen la particularidad que crecen formando una hilera. No es que todo el tallo está cubierto de pelos, sino que hay una hilera o una estela de pelos en el tallo, que es característico de esta especie y que nos va a servir el día de mañana para poder identificarlo en el campo, por ejemplo. Entonces, bueno, fíjense esto, ¿no? Que les decía de los cotiledones. La forma general de este cotiledón, que es triangular. Perdón que está mi perro. Fíjense, este cotiledón tiene la zona más ancha en la zona de aquí y después se va adelgazando hacia la parte del ápice, ¿sí? O sea que son triangulares estos cotiledones, ¿sí? Tienen un pecíolo muy largo, acá lo podemos volver a ver, pero la forma general es triangular. ¿Qué es lo mismo que sería ovado, profe? Ay, paren que ¿están viendo algo ahí? ¿Están viendo mi pantalla? ¿O no? Perdón. Sí, la clave. Sí, profe. No, porque no sé qué toqué, se me había puesto todo negro, pero ahí está. Me preguntaban si podía ser ovado. ¿No es cierto? Acá. Sí, sí. Fíjense que entre ovado y triangular es también como deltoide, es parecido. El deltoide o triangular suele tener más forma más marcada de triángulo, ¿sí? En cambio, el ovado suele tener forma más bien de huevo, como más redondito en la parte de abajo, ¿sí? Pero van a encontrar cuando ustedes leen la descripción de las especies que por ahí dicen ovado triangular, porque esto que yo les digo que por ahí las descripciones no encajan en una categoría específica, porque hay variaciones dentro de una misma especie en cuanto a algunas formas, ¿sí? Por ahí sutiles, como esto entre ovado y triangular, entonces por ahí difícilmente vayan a encontrar que lo denominan de una única forma al contorno, ¿sí? Bueno, y acá, ya sé lo que me pasó, se me cerró, no sé por qué se me abrió una ventana distinta la clave, perdón. Ahí está. Bueno, si les parece entonces, arrancamos con la clave, a ver si podemos identificar esta última. ¿Quién se anima a leer? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Están ahí? ¿O los perdí? Leo yo de vuelta, profe. ¿Alguien más que se anime? ¿Nadie se anima? Así practican. Bueno, a ver, ¿sí? Leo de ahí de la pantalla compartida. Bueno, Álvaro, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, muy bien. Cotiledones lineales estrechamente oblongos, relación largo-ancho igual a 5 o mayor. Versus cotiledones no lineales, relación largo-ancho menor de 5. O sea que acá la opción es si el cotiledón es bien, bien largo y finito, o si puede que sea largo y finito, pero tampoco como para que tenga una relación largo-ancho mayor a 5. ¿Qué opinan? A ver si quieren vuelvo a la imagen. Si yo tomo el ancho mayor de acá, ¿entra 5 veces en este largo o no? No. No. Si yo tomo este ancho, imagínense que más o menos va a entrar 1, 2, capaz que hasta 3 veces, pero no 5 o más veces, ¿sí? Entonces, aceptamos la 1', ¿verdad? Seguimos. Cotiledones con una escotadura apical leve o profunda, contorno orbicular u ovado,
versus cotiledones sin escotadura apical. Bien. 2' o no, sin escotadura apical. Sin escotadura apical, bien. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Sí, profe. Fíjense que el ápice es agudo, de hecho es una punta, no tiene una hendidura. Ahí voy, ¿eh? Bien. Cotiledones triangulares u ovado triangular de ápice agudo, apiculado o subagudo, plántulas de hojas opuestas versus cotiledones orbiculares, oblongos o espatulados con ápice obtuso. ¿Es la 3 o no? Bien, alguien me preguntaba si podía ser en vez de triangular, ovado, y bien es lo que a esto me refería. Que en general no caen en una categoría, entonces por ahí las descripciones son un poquito más amplias y permiten esta variabilidad que puede haber entre las especies de ser entre triangular u ovado triangular, en este caso los cotiledones. Entonces, muy bien, al aceptar la opción 3, ¿qué pasa? ¿A qué grupo llegamos? Al grupo C, ¿verdad? Grupo C. Bien, entonces voy a pasar las hojas hasta llegar al grupo C. Está en la 10. Ay, gracias. Acá. Fíjense, el grupo C, bueno, justo nos quedó acá la oración de que el material está reproducido con fines docentes. Pero bueno, ahí abajo dice grupo C, bueno, cotiledones triangulares u ovados triangulares, hojas opuestas. Bien. Bueno, y es cortita la clave de este grupo, fíjense. Bueno, entonces ahora a seguir leyendo, a ver si lo identificamos. Plántulas glabras con hojas sésiles, ovado, orbiculares, en vez de los cotiledones y de las láminas con tenues puntuaciones oscuras versus plántulas con pelos sobre las láminas y o sobre los peciolos. Bien, ¿qué opinan? ¿La planta era glabra? No, tenía. Tenía unos pelos, ¿se acuerdan que lo vimos en la foto? Ya se las pongo rápidamente. En esta foto acá abajo, justamente estaba señalando esto. Ahí me fui, ahí. ¿Sí? Que tiene unos pelitos. O sea que glabra no es. Perdón. Y otra cosa también que dice una de las oraciones es que, esperen que lo encuentre, hojas sésiles dice la 1. ¿Sí? Como no son las hojas sésiles, son pecioladas, también negamos esa premisa. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Entonces, hojas pubescentes sobre la lámina y el peciolo, lámina aserrada, versus hojas pubescentes solo sobre el peciolo, lámina entera. Bien. ¿Es prima eso, no? La 2'. Porque es una lámina. Lámina entera y los pelitos esos están en el tallo y a lo sumo en el pecíolo, ¿sí? Pero no en la lámina. Entonces llegaríamos supuestamente a la opción número 3, que es estelaria media. Entonces vamos a ver la imagen. 2, 3. A ver si se parece. Fíjense, 3, estelaria media. ¿Les parece que se asemeja a lo que estamos viendo? Fíjense, estos son los cotiledones, son con el pecíolo bien largo, forma ovado triangular, ápice agudo, ¿sí? Y acá tenemos las hojitas opuestas, de ápice agudo también, y con esos pelitos, principalmente en la zona de los pecíolos, y cuando es más adulta también puede aparecer en los tallos. Entonces ya llegamos. Nos dice que se llama estelaria media la especie, se la conoce con el nombre común o vulgar de capiquí, pertenece a la familia de las cariophyllaceae, acá tenemos la descripción, y que es una especie de ciclo anual de invierno primaveral, así que también es una maleza de cultivos de invierno y es un dolor de cabeza para, por ejemplo, el trigo, por ejemplo. Entonces, lo que nos queda es completar la fichita que tenemos acá. Voy a alejar un poco la pantalla. Entonces, la especie dijimos que se llama Stellaria media, se la conoce con el nombre común de capiquí, familia Cariophyllaceae o Cariophyllae, como ustedes la quieran denominar. Y en observaciones, a ver, con respecto a los cotiledones, ¿qué podemos decir?
que son de contorno ovado triangular. Bien. Y después que tienen el peciolo largo también. Sí, muy bien. Cielo largo. Con respecto a las hojas, la disposición, ¿cómo era? De disposición opuesta. Bien, hojas opuestas. De borde liso o entero. Ay, me quedó todo con mayúscula. Ápice agudo. Y yo le agregaría esto de que los pecíolos con una hilera de pelos, ¿sí? Porque es algo bien característico y bien típico. Y acá no se ve bien, pero bueno, en los primeros estadios la plántula tiene un porte erecto, erguido, pero a medida que va creciendo se vuelve decumbente y empieza a crecer sobre el terreno, ¿sí? Así que bueno, ¿algo más que quieran agregarle acá? ¿No? Creo que no, profe, que quedó completo ahí. Bueno, igual de vuelta, cualquier cosa, vuelven después a la clave, se fijan la información que tienen de la descripción de la plántula y si quieren la vuelcan en las cartillas de ustedes para que les quede más completa. Entonces, hemos terminado por el día de hoy, pero sepan que entonces les queda de tarea asincrónica para entregar a más tardar lunes a la noche, madrugada del martes, la descripción de las 3 semillitas que nos quedaron pendientes y la descripción e identificación de las 4 plántulas que están a continuación, que son esta y esta. ¿Ok? Buenísimo, profe. ¿Quedó claro entonces qué es lo que tienen de tarea, no? ¿Ustedes suben ahora este o lo envían por mail? Paren que voy a dejar de compartir. Momento.